Esta semana estudiaremos todos juntos acerca de la segunda bestia que sale de la tierra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Pero también veremos los conflictos que se vienen al fin de la historia de esta tierra. Es por eso que es importante que estudiemos todos juntos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Es un placer y un gran gusto el poder estar con ustedes a través de esta plataforma. Pero también es una bendición que nos da el Señor el poder compartir estos estudios. Es necesario traer su Biblia, traer su libro de estudio y también algo con que tomar notas. Recuérdense que venimos a estudiar y esta semana es súper importante que el tema que se va a tocar necesita quedar súper claro en nuestras mentes, porque puede ser un tema que nos va a ayudar y que puede hacer la diferencia entre una adoración verdadera y una adoración falsa. Así que acompáñenme, por favor. Vamos a orar reverentemente para invitar a ese maestro súper especial que es el que nos va a guiar en este estudio. Señor, queremos dar gracias. Gracias por la vida y por la salud que nos da. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estudiar con mis hermanos, con mis amigos. Pero queremos rogar y pedir por el perdón de nuestras faltas, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y nos pueda abrir el entendimiento. Señor, es necesario que comprendamos estas lecciones. Son vitales, Señor, para estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Acompáñenos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, amigos, hermanos, el conflicto inminente. Y antes de comenzar, vamos entonces a poder leer ese versículo de memoria que viene en el capítulo 17, versículo 17 de Juan. Así que por favor ustedes búsquenlo en su Biblia y yo le voy a dar lectura aquí, pero es necesario que ustedes también me acompañen, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder entonces todos juntos poder comprender lo que estamos estudiando y no vamos a poder tampoco entrar en el contexto. Mira lo que dice este versículo, que es un versículo muy bonito y muy fácil de memorizarlo. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Amén y gloria a Dios. Por eso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, saben que con toda la tecnología que está pasando, con todos los avances tecnológicos, existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado el biochip o el VeriChip. Y este dispositivo es del tamaño de un arroz, o sea, está súper pequeño. Yo no sé si lo podemos mirar por aquí. Está por aquí, a un ladito. Y vamos a poder mirar de que se trata de un microchip completamente pequeño, del tamaño de un arroz, por decir así. Y ese se puede implantar en el cuerpo en un paciente. Los avances que tiene este sistema es que allí contiene toda la información, todo su historial médico, su nombre, su dirección, qué medicinas le hacen daño, a qué usted es alérgico, o sea, completamente toda su información. Y con otro aparato se puede hacer un scan o leer este microchip. Y entonces las personas, por ejemplo, cuando usted llega al hospital y llega inconsciente, le pueden escanear el biochip y van a poder sacar toda su información. Y parece algo sumamente conveniente, ¿verdad? Para
las personas, especialmente mayores o los niños, y algunos cristianos, algunas personas ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, mis amigos, mis hermanos, la marca de la bestia tiene que ver con códigos, esos códigos que vienen en los productos, con las barras, que vienen en las comidas, todo eso. O para otros puede ser un número, ¿verdad? Que combine en los, por ejemplo, en los billetes o en cualquier otro número que sumándolo va a dar, por ejemplo, el número que habla Apocalipsis del número de hombre, ¿verdad? El número de la bestia, el 666. Pero para algunos tiene que ver con la orden masónica, con los Illuminatis, e incluso con los helicópteros de la ONU o con las Naciones Unidas. O sea, un montón de conspiraciones que hay. Y es por eso que el objetivo de esta lección, de esta semana, es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Porque Satanás va a desafiar la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente el cuarto mandamiento, el día de reposo. Y se va a convertir este mandamiento en el centro de un conflicto mundial. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con adoración. Recuérdense que el problema desde el principio, allá en el cielo, fue adoración. Y es por eso que Satanás odia el día de reposo. ¿Por qué? Porque identifica a Dios como creador. Y va a utilizar la coerción, la presión, la fuerza para poder quebrar nuestro compromiso con Dios, con Cristo. Y habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el día de adoración falso, que por cierto eso ya está. Pero el llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo. Y a pesar de la persecución que pueda venir, a pesar del boicot económico, de la prisión y del decreto de muerte que se vaya a dar, tenemos que seguir siendo fieles a Cristo. Es por eso que el estudio de esta semana también va a enfatizar la fortaleza de Jesús para ayudarnos a poder atravesar el conflicto final de esta tierra. Acompáñenme, por favor. Vamos entonces a poder nosotros ir al día domingo. El día domingo habla del conflicto final del Apocalipsis. Y yo creo que es un tema que nosotros ya lo conocemos, pero para aquellos amigos y hermanos que no lo conocen, o para aquellos hermanos que tal vez no lo han entendido completamente, esto nos va a ayudar mucho. Esto me ayuda a mí a poder entender más a profundidad también. Y déjenme decirles de antemano, ¿verdad? Que si ya llegó hasta aquí, no, tómese 5 segundos, dele like al video, compártalo, suscríbase. ¿Sabe por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a poder esparcir la verdad bíblica. Y el mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos, porque a veces vemos muchos símbolos, muchas bestias extrañas, vemos imágenes raras, vemos de todo y a veces no lo queremos ni leer porque nos confundimos. Pero más que imágenes, más que conflictos, más que bestias extrañas, más que cosas raras que podemos ver allí, el libro de Apocalipsis habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás, recuerdan, comenzó en el cielo y el problema fue la adoración. Y es por eso que va a llegar en un punto culminante en donde el entorno de este conflicto seguirá siendo la adoración. Miren, ¿cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? Si nosotros comparamos estos capítulos de Apocalipsis y versículos, por ejemplo, el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7 y versículo 9, y lo comparamos con Apocalipsis 4 y versículo 11.
Por favor, búsquelo en su Biblia. Apocalipsis 14, versículos 7 y 9. Versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Claramente aquí podemos ver que en Apocalipsis de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14:7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación. O sea, con la teoría de la evolución como telón de fondo que ha tomado al mundo por asalto en los 2 últimos siglos, el día sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad y reafirma constantemente cada semana que nosotros somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por la que Satanás odia tanto el día sábado. Mire cómo encuentra su expresión final la adoración al Creador. Y es por eso que nosotros es necesario que leamos directamente de la Biblia. Pero veamos cómo se encuentra esa expresión allí en Apocalipsis 12, versículo 17 y Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es que la adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios, amigos y hermanos, tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y de la más feroz persecución de la historia. Mientras que la observancia del falso día de reposo, o sea, del domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. Y la observancia del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, en obediencia a la ley de ese Dios creador, será una evidencia de lealtad. Es por eso que Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores están comprometidos con el Salvador, tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver. Es que eso es lo importante de la fe, mis amigos, mis hermanos. La fe no se guía por la vista. La fe confía aún cuando la vista no puede ver. Y al tener esa fe, nosotros podremos perseverar, incluso cuando nosotros no podamos comprender. Porque esa fe de la que estamos hablando no viene del hombre. Esa fe es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto eminente que viene. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como creador que se remonta al mismo día de las creaciones, al mismo día del Edén. Allí en el Edén se remonta el sábado. No fue algo creado afuera del Edén. Fue creado en un ambiente perfecto. Por lo tanto, tratar de usurparlo como lo hizo la Roma pagana
y como lo hace la Roma hoy en día, es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días? Porque si ustedes se dan cuenta, la crisis que viene se va a girar en torno a la adoración verdadera o la adoración falsa, a la adoración en el día verdadero, dejado por Dios, no por los hombres, como muestra de nuestra lealtad hacia ese Creador. El día lunes habla de esa crisis venidera. Y en la profecía de Apocalipsis 13, que habla de la marca de la bestia, nos habla de una etapa horrible, una etapa crítica, porque va a ser una de las más y peores acechanzas de Satanás contra Dios. Porque desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Es como esas personas, ¿verdad?, que pierden el control y en su enojo y en su rabia caen en celos y dicen, si no es para mí, me voy a morir, pero me voy a llevar unos cuantos. Ese es el mismo espíritu, ¿verdad?, que miramos en este desenlace de Apocalipsis. Y la primera estrategia en esta campaña de Satanás de llevarse a la mayor cantidad de personas posibles es el engaño. Y cuando el engaño no funciona, Satanás recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es algo nuevo, porque ha existido desde el principio. Caín mató a Abel por obedecer al mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre nosotros, entre los creyentes. Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 2, Mateo 10, 22, segunda de Timoteo 3, 12 y primera de Pedro 4, 12, para que nosotros veamos unos ejemplos de lo que experimentó la iglesia del Nuevo Testamento y cómo esto mismo se aplica a la iglesia de Cristo del tiempo del fin. Juan 16, 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amigos y hermanos, esta persecución adentro de las iglesias mismas, nosotros ya lo estamos viviendo. Mire, casi en todas las congregaciones, cuando hay alguien que inspirado por el Espíritu de Dios, que se apega a las Escrituras y empieza a llamar al pecado por lo que es, por el pecado, es aborrecido, es despreciado, es tildado. Lo que dijo Jesús se está cumpliendo. Mateo 10, 22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claramente vamos a ver el rechazo, no solo de la sociedad, sino también de los religiosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Este versículo que habla claramente. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución es el resultado de ser fiel a Dios. Y si no estamos sufriendo algún tipo de persecución, puede ser que en vez de ser
los perseguidos seamos los perseguidores. Y es por eso que hay que poner mucha atención y vivir piadosamente, como decía el versículo. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego que prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ya les advirtió, dice el Señor, ya les advertí que si ustedes viven de una manera piadosa, santa, van a ser perseguidos y les van a venir muchas cosas. Es que la persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la iglesia medieval, de la iglesia católica medieval. ¿Se recuerdan? Lo leímos en las lecciones pasadas de cómo estos religiosos incluso acusaban a las personas falsamente, únicamente por leer la palabra de Dios, y los llevaban a las hogueras, los ahorcaban y los quemaban. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal que ha venido desde el principio. Porque al igual que las persecuciones pasadas, esta idea para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración falso, el que lo ha estado preparando es el diablo. Es más, el diablo ya ha estado preparando a profesos cristianos para que reciban esta marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transgredir en su vida. Y cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y con asombro, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Y dice esta imagen de Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa y por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue la bestia, nosotros los fieles seguiremos al Cordero por donde quiera que vaya. Y es únicamente por el poder de Cristo que vamos a triunfar sobre los poderes del infierno. Porque el conflicto decisivo entre el bien y el mal, como lo hemos venido diciendo, va a girar en torno a la adoración. Y la bestia usa el engaño, y cuando eso falla, la fuerza y la coerción. Y es por eso que tenemos que examinarnos hoy en día a lo que ya hemos comprendido y abrazado esta verdad acerca del día de reposo. ¿Con qué facilidad permitimos ahora que los aspectos tanto económicos, personales, como recreacionales se pongan en juego nuestra observancia al sábado? Esto es súper importante, amigos y hermanos. Porque no es suficiente solo entender y abrazar una verdad, sino también practicar esa verdad. Y el día martes nos lleva a identificar a la bestia. Y lo haremos en dos partes. Ahora, primero vamos a ver de dónde surge esta bestia y quién le da la autoridad. Y para esto tenemos que ir a la palabra de Dios. En Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 2, veremos esta primera bestia, esta primera parte. Y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir ¿de dónde? Del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad.
El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Y fue el diablo que mediante la Roma pagana quien intentó destruir a Cristo desde su nacimiento. Mire lo que sucede en Mateo capítulo 2 versículo 16 al 18. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Todo, amigos y hermanos, incluyendo esta horrible cosa que le sucedió al pueblo de Israel en este tiempo, en donde el enemigo utilizó, ¿verdad?, el poder político de Herodes y empezó a querer matar a todos los niños porque no sabía cuál exactamente era el niño, y dijo: bueno, arroyo con todos, pero Dios todo lo tiene bajo su control. Sigan leyendo la historia de Mateo, porque le agarra a uno más luz a la historia cuando uno lee todo el contexto. Que el archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas, instituciones religiosas para lograr sus propósitos. Y sobre el poder de esta bestia se nos dice que el dragón, o sea, el diablo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, que es ahora donde se encuentra Turquía. Y al mover, dejó un vacío de poder en el antiguo trono, o la sede de los Césares, en donde estaba la ciudad imperial de Roma. Y fue así como la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Isaac Bacchus, un historiador, declaró: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Saben que esto se va a volver a repetir y lo estaremos viendo más adelante. Según Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano, que coronado se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar, de Apocalipsis 13, es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona. Esta bestia es una organización o un poder religioso que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Y esto se está cumpliendo enfrente de nosotros. Porque este poder ya ha hecho muchos decretos, adjudicándose el poder por encima de Dios, incluso cambiando sus mandamientos. Y si usted no me cree, haga una búsqueda en internet,
busque los 10 mandamientos conforme a la Biblia cristiana y busque los 10 mandamientos conforme a la Iglesia Católica. Y usted se dará cuenta por usted mismo, no me crea a mí, los cambios, el atrevimiento de este poder religioso. Ahora, ¿qué palabra clave se identifica aquí en Apocalipsis 13, 1 al 6, cuando hablamos acerca del poder de la bestia? Y la Biblia define la blasfemia claramente. Y por eso que leeremos allí en Juan 10:33 y Lucas 5:21, donde hay 2 ejemplos claros. El primer ejemplo es que un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios, eso es un ejemplo de blasfemia. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados es otro ejemplo de blasfemia. Y estas acusaciones se le hicieron incluso a Jesús, pero eran acusaciones injustas porque Jesús es verdaderamente Dios. Y por lo tanto, como Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Miren, amigos, hermanos, el papado romano, o sea, la Iglesia Católica Romana, tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfema. La Biblia identifica estas 2 doctrinas como una blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Investigue por usted mismo. Mientras tanto, nosotros seguiremos en identificar esta bestia ahora en la segunda parte. Porque en la segunda parte se habla de otra bestia. Y vamos a ver de que en lugar de adorar a la bestia, claramente el pueblo de Dios encuentra su gozo y su deleite en adorar al verdadero Dios. Y la obediencia de este pueblo nace de un corazón de amor. Porque nos comprometemos con Dios de todo corazón, sabiendo que el primer comprometido es Dios mismo con nosotros. Mira, Apocalipsis 13:5 menciona la característica de duración del poder de esta bestia, de la primera. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, hablamos de una bestia, de primera bestia y segunda bestia, pero en realidad es la misma. O sea, la intención, el fin, los fines, lo que se busca es lo mismo, pero son diferentes etapas. Y nosotros podemos recordar en la lección 4, y si usted no tiene la lección 4, en los videos que usted puede encontrar aquí en la lección número 4, voy a ver si puedo dejar el enlace en los comentarios. Usted puede allí picar y irse a ver esta lección, en donde Dios nos dará una clave para entender los tiempos proféticos acerca de que un día profético equivale a un año literal. Y esto está respaldado por la escritura en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 34, y en Ezequiel 4:6. Y si nosotros calculamos, como ya lo hicimos en el pasado, el periodo de 42 meses mencionado en Apocalipsis 13:5, pero tenemos que usar el calendario hebreo, porque eso es lo que se usaba en esos días, y el calendario hebreo era de 30 días. Entonces, si nosotros multiplicamos 30 por 42, nos vamos a dar cuenta que nos va a equivaler a 1260 días. Días proféticos, que se traduce literalmente a años proféticos. Y es por eso que cuando nosotros vamos a la historia, podemos ver que lo que la Biblia había dicho se cumplió. Porque el papado ejerció con una gran influencia desde el año
538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Y esto ya lo hemos estudiado, pero es bueno repetirlo para que nosotros se nos vaya quedando en nuestra mente. Recuérdense que en 1798 el general Berthier entró, ¿verdad?, con su ejército enviado por Napoleón, y tomó cautivo al Papa en 1798 después de Cristo. Y allí el periodo profético de la supremacía papal terminó. Y se cumplió la profecía de Apocalipsis: si alguno lleva en captividad, va en captividad. Ahora, el golpe al papado en esa época de 1798 fue extremadamente grave. Pero no fue mortal. Porque según Apocalipsis 13:2 decía que la herida mortal sería sanada. Y la influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo una vez más. En la actualidad, hoy, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo que está inestable, sin precedentes, se está preparando el escenario para que este pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz, fíjese bien, de unir a estos pueblos que pasan en guerra todo el tiempo. Ustedes saben que el 6 de junio del 2012 se dio un discurso. Habían como unas 15,000 personas en la plaza de San Pedro, ahí en Roma, y este discurso lo hizo el Papa Benedicto. Y él declaró esto. Ponga atención. El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Se oye, pero súper bonito, ¿no? Yo quisiera recordarle a mis amigos, ellos que defienden, sacando fuera de contexto, torciendo versículos, acomodándolos, y que le llaman al domingo el día del Señor, a que averigüen y estén alertas, porque se están sometiendo a este poder, adorando en el día que este poder, o sea, en el día que la Iglesia Romana Católica cambió del verdadero día dado por Dios a el día domingo como adoradores del sol. Recuérdese que todo esto viene desde Roma, todo esto viene desde Babilonia, tiempos antiguos, en donde la adoración al sol era lo máximo. Y es por eso que es importante ir al contexto bíblico. Mis amigos, mis hermanos, yo tengo hermanos, familias, amigos que adoran el domingo. Yo les suplicaría que ustedes, por favor, en oración y con sincero corazón, hagan una investigación y dejen de estar sometiéndose al poder de la bestia. Porque aunque se oye bonito, va en contra del mandamiento de Dios. Y el Papa continuaba diciendo que al defender el domingo se defendía la libertad humana. Saben que en el libro El conflicto de los siglos, que por cierto es uno de los libros más odiados por el Vaticano, y es odiado porque los pone a la luz, porque los describe tal y como son. El conflicto de los siglos revela claramente a dónde conducirá finalmente este movimiento. Miren, los que honramos el día del Señor, el sábado,
el sábado bíblico. Seremos denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupciones, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Ese va a ser el engaño. Que como nosotros estamos guardando el verdadero día de reposo y no el día del Señor impuesto por esta bestia, y como en los días finales el Señor va a derramar todas estas calamidades, ellos le van a decir a toda la gente: ven, todo lo que está sucediendo es culpa de estos que adoran en el día sábado, oponiéndose a la ley del Santo Papa, a la ley de la Santa Iglesia. Y seremos acusados de deslealtad hacia el gobierno. Y los ministros que se nieguen a esa obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Miren, yo creo que hemos tocado este tema en otras ocasiones, pero ahora vamos a abrir un poquito más. Sí, el libro de Romanos habla acerca de que Dios pone las autoridades y que nosotros tenemos que someter a las autoridades, pero siempre y cuando no se opongan ni quiebren principios instituidos por Dios. Pero muchos predicadores, muchos pastores de renombre que se harán conforme a la ley del hombre, a la autoridad del gobierno, predicarán desde el púlpito y le dirán al pueblo que hay que obedecer a las autoridades civiles y utilizarán el nombre de Dios diciendo porque estas fueron instituidas por Dios. Y en las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se va a calumniar y se va a condenar a los que guarden los mandamientos de Dios. No será fácil, pero sí será posible, porque es Dios mismo el que va a luchar y que va a ir al frente de nosotros. Y esta bestia que fue herida, esta que salió del mar y que le fue quitada el poder, y toda esta profecía que se cumplió, y muchos creen, bueno, ahí terminó todo. Déjenme decirles, el día jueves nos habla de la segunda parte de la segunda bestia, de la bestia que sube de la tierra. ¿Y cuál es la diferencia de la segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis 13? Porque se mencionan dos bestias, una que sale del mar y ahora esta que va a salir de la tierra. Mire lo que dice Apocalipsis 13, búsquelo en su Biblia. Yo le suplico de todo corazón que tenga su Biblia, por favor. Dice el versículo 11 en adelante, vamos a ir hasta el 18. Después, y aquí acuérdense que es el apóstol Juan en visión. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Y hacía que todos, o sea, que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solamente el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18 nos dice que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. La primera bestia surgió del mar, la segunda sube desde la tierra. En la Biblia, el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es por eso que nosotros miramos de que la bestia que sale del mar sale de entre muchas gentes. Pero la tierra de donde sale esta otra bestia representa una zona un poco poblada del mundo. Y esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético, durante el que la primera bestia ejerce su autoridad. Es decir, cobra importancia alrededor de 1798 después de Cristo. Esta nación, Estados Unidos, encaja perfectamente en esta descripción. ¿Por qué? Porque surgió. Estados Unidos declara su independencia en 1776 y adopta la Constitución en 1789 y fue reconocida como potencia mundial a fines del siglo XIX. El apóstol Juan continúa diciendo que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En la profecía bíblica los cuernos simbolizan poder, y a diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos. Esto sugiere que no es una monarquía, porque la primera bestia que había salido del mar salió de una monarquía, de un poder. Y los dos cuernos de esta bestia representan los dos principios fundamentales de gobierno. Y estos dos principios fundamentales de gobierno son el poder, ¿verdad?, de la libertad política y la libertad religiosa. Y esto es como se ha presentado el estado de gobierno aquí en los Estados Unidos. Una separación de la libertad política y la libertad religiosa. Ahora, miramos aquí que aquí hay cambios en esta bestia. Porque aparenta una cosa, pero habla diferente. Miren, esta nación comenzó como una nación pacífica, mansa, o sea, semejante a un cordero. Esta nación se caracterizó por la adoración a Dios y por el respeto a Dios. Pero dice la profecía que después hablará como un dragón. Y hoy en día, Estados Unidos, como nación, a través de los gabinetes de gobierno, a través de la sociedad misma, están hablando como un dragón en contra de Dios. Se prohibió la oración en las escuelas y en lugares de gobierno y lugares públicos. Se prohibió que tuvieran una Biblia en las escuelas, que se leyera la Biblia. Se prohibió que los 10 mandamientos fueran puestos en las paredes de las instituciones de gobierno y en las escuelas. Y sí, poco a poco
se legalizó el aborto, se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, se han legalizado muchas drogas que matan a miles de personas y muchas otras cosas que se han legalizado que tal vez nosotros ni cuenta nos damos ni las conocemos. Y es así como esta bestia que tiene cuernos de cordero, ¿verdad? Pero que habla como dragón lo está haciendo. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera. O sea que esto viene y va a abandonar los principios de libertad religiosa. Y va a hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, porque va a reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Y ustedes se darán cuenta, mis amigos, mis hermanos. Yo sé que a muchos se les hace imposible de entender esto, o de creer que esto puede suceder. Pero Estados Unidos ya ha tenido un declive en poder y en política y en poder adquisitivo en lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con lo monetario. Y mire, cuando se vea agobiada por todas estas cosas, va a acudir a esta autoridad espiritual, buscando una guía espiritual. Y entonces el papado tomará el control. Posiblemente no vaya a ser abiertamente al principio, pero poco a poco. Y entonces, según la profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia. Y se dará la unión de la iglesia y del Estado. Y va a exigir que todos adoren a esta imagen. Que todos adoren a este modelo de sistema. Y los que no quieren adorar, si nos toca estar vivos y si no queremos hacer eso, no queremos someternos a adorar a la bestia, no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender. Prácticamente nos estarán sometiendo que muramos de hambre. Pero Dios ha prometido, Dios nunca ha dejado de morir de hambre a nadie. Y si va a ser necesario que caiga maná donde está su pueblo fiel, volverá a caer maná. Y si es necesario que vengan cuervos y nos alimenten, Dios lo hará. Y si es necesario que huelen codornices, que huele lo que sea, Dios tiene el poder para hacerlo. Mire, lo fascinante de todo esto es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, oiga bien esto, lo que le voy a decir. Ponga atención. Lo fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos ni siquiera existía. Ni siquiera era el coloso militar que es ahora. Ni siquiera tenía la economía que tiene ahora. Pero lo llegó a hacer. Y lo continúa haciendo por el momento. Pero piensen en la inestabilidad política de Estados Unidos en la actualidad. Y cómo esto podría apresurar el cumplimiento de toda esta profecía de la cual hemos hablado. No se olvide, amigo, hermano, compartir este video es súper importante. Mire, si no le quiere dar like, no le dé. Está bien. Nosotros no hacemos dinero con este canal. Pero sí es importante que usted lo comparta. Que usted comparta el verdadero mensaje bíblico de estas profecías, porque están a la puerta, están por cumplirse. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más
más que oro muy puro, dice el salmista en el capítulo 119 y versículo 127 de Salmos. Y en estos días de peligro, manifestaremos devoción a la verdad de Dios, pero la manifestaremos de una manera más leve, menos ferviente. Habrá un espíritu de no querer escuchar la voz de Dios, de no querer entender la ley de Dios, porque ese es el espíritu que ahora se mueve. Mucha gente no cree, mucha gente ignora, pero ahora es el momento en que los elegidos de Cristo debemos manifestar devoción y servicio a Él. Ahora es el momento en que todos nosotros como seguidores debemos dar testimonio, pero un testimonio noble en favor de nuestro Señor. Y tenemos que mantenernos firmes contra la corriente del mar que parece que está avanzando. Nosotros vamos a poder soportar la prueba que nos espera y debemos entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, porque solo cuando lo honremos de acuerdo con el concepto correcto que tenga del carácter es cuando nosotros vamos a poder ser fieles a Dios. Porque el gobierno y los propósitos divinos se revelan únicamente en un gobierno si obran conforme al entendimiento y se alinean con Dios. Lo difícil, hermanos, y que yo quiero que quede bien en claro, es que únicamente los que hayamos fortalecido nuestra mente con las verdades bíblicas podremos resistir este último gran conflicto. Mire, al final Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, oiga bien, y la Biblia solo, como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿El qué va a tener el Señor? La Biblia sola. Va a tener un pueblo que se va a someter a la Biblia únicamente. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios, por muy numerosas que sean, por muy bonitas que se vean, nos hará cambiar nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Dios, porque nos da luz en estos últimos tiempos. Ha permitido llegar hasta el final. Y yo les recuerdo, amigos y hermanos, hay que estudiar y hay que prepararnos. El tiempo se está terminando. Todas las profecías se están cumpliendo. Que Él nos ayude. Que Él nos guíe. Tenemos una cita la próxima semana. Eso sí, que Cristo no ha regresado. Y si Él lo permite. Oh, pero recuérdese. Y mientras nosotros esperamos, y si decimos que amamos a Dios, hay que amar a nuestro prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.